Buenos días, ahora sí, vamos entonces a empezar la clase de hoy. Recordemos entonces que la clase pasada estuvimos trabajando lo que eran las fracciones, ¿cierto? Y vimos apenas una pequeña introducción de lo que son las fracciones. Eh, para entonces la clase de hoy vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a hacer varias actividades pues como similar a lo que hicimos en la clase pasada. Inicialmente vamos entonces a leer, escucharnos, porque es un audiolibro. Entonces vamos a escucharnos un cuento cortico. El de hoy es más corto que el de la semana pasada. Entonces vamos a escucharlo. Luego de que escuchemos el cuento, entonces vamos a compartir. Sí, Barbuy. Y Barbuy, ¿ves? Sí, exacto, es un poquito largo, pero no. Ese es muy, muy, muy cortico el de hoy. Entonces después que escuchemos el cuento, vamos entonces a hacer unas participaciones, ¿sí? Una pequeña interpretación pues de lo que dice el cuento y entonces sí ya abordamos pues la temática como tal que vamos a estar trabajando hoy. Listo, entonces les voy a compartir pantalla un momento para que escuchemos el cuento. Listo, entonces aquí lo tenemos. Entonces ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? El cuento tiene por título el abuelo y el nieto. Eso. Listo, entonces vamos a parar el chat por favor y vamos a prestar atención entonces. Sí, vamos a dejar de escribir por el chat y vamos entonces a escuchar el cuento. Entonces dice así. Bueno, veré que les cumplí. Entonces el cuento es muy, muy, muy cortico, ¿cierto? Del abuelo y el nieto. ¿Alguien quiere dar alguna opinión? O sea, ¿qué podemos aprender aquí de ese cuento? Eso, Adrián, una familia pobre. Hay que ser serviciales a los demás. Muy bien, Ibarwen. ¿Alguien más? Ah, exacto, Julián, que la familia le daba entonces la espalda, en este caso pues al abuelito, ¿cierto? Al viejito. Listo. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? ¿Qué podemos aprender allí también? Hay que respetar a los mayores, por acá están preguntando y estoy existiendo bien. Debemos de respetar, muy bien Marlena, debemos respetar a los demás, eso.
Sí, estamos haciendo una pequeña lectura. Alguien que se conectó ahorita me pregunta entonces qué es la lectura. Entonces, la lectura es cortica, es una lectura cortica, se llama así El abuelo y el nieto. Entonces, pero en el trasfondo, más que de pronto lo que ustedes están diciendo allí, hay que darnos cuenta entonces lo que estaba haciendo el niño, el nieto, ¿sí? Miren que al final del cuento entonces dicen que el niño se colocó a hacer eh, en madera unos platos, una tartera, exacto. De pronto, vamos a mirar aquí el final para que veamos que lo que dice Sara tiene un poco de razón, pero mira aquí dice, mira aquí el final dice, ¿qué haces? Preguntó su padre. Entonces le contestó el niño, una tartera, contestó, para dar de comer a papá y mamá cuando sean viejos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir entonces aquí? Es que el niño vio que al abuelo le daban de comer era en platos de madera y lo tenían por allá abandonado, ¿cierto? Y lo tenían abandonado. Eso implica entonces que cuando los papás del niño estuviesen viejos, ¿el niño qué iba a hacer? Cuando los papás... Mmm, ve ahí dice, le está haciendo lo mismo, porque dijo, le estoy preparando una tartera, o sea, un plato de madera para darle de comer a ustedes. Claro, les iba a hacer lo mismo que estaban haciendo ellos con el abuelo, ¿sí? O sea, si él los trataba, si ellos tenían al abuelito por allá así retirado, abandonado, entonces el niño, ¿sí? El niño también entonces iba a tratarlos así, de la misma manera. Pues uno aprende muchas veces de lo que ve, ¿cierto? De lo que uno ve, aprende. Entonces él veía cómo trataban al abuelito y así iba a tratar entonces a los papás de él cuando estuviesen viejos. Bien, listo. Entonces, mire que es una historia un poquito pues a manera de reflexión lo que estamos haciendo pues como ahorita acá. De esa manera pues como para que reflexionemos de pronto de que hay que hacer las cosas bien, hay que aprender, ¿cierto? Pero que aunque a nosotros de pronto nos vea algo que está mal hecho, uno no, pues, tampoco pues tiene que estar repitiéndolo, ¿cierto? Eso también es muy importante. No podemos tampoco estar repitiendo todo lo que hacen las otras personas, aunque lo hagan. Pues si está mal hecho, no se debería hacer. Listo. La clase pasada, el miércoles pasado, estuvimos trabajando en lo que son las fracciones y quedaron dos preguntas para contestar. ¿Sí? Ahí hay dos preguntas para contestar. Eh, ¿Alguien alguien hizo la consulta? O sea, sobre otra definición de qué es una fracción, ¿sí? Y sobre lo que son los tipos de fracciones. ¿Alguien quiere compartir lo que consultó? Ya por favor paremos entonces el chat. Vamos a estar concentrados en lo que estamos aquí, en la clase. Muy bien, Adrián, exacto. Vamos a encontrar algunas fracciones que se llaman fracciones decimales. Exacto. Eso. Hay algunas fracciones que se llaman decimales. Entonces, esas fracciones decimales, entonces, pueden hacerse eso, lo que dice Adrián. Se puede dejar la fracción decimal y convertirse a decimal, o el decimal convertirse entonces a fracción decimal. Listo. ¿Qué otro tipo de fracción encontraron ustedes en la consulta? ¿Qué otro tipo de fracción? ¿Nadie más hizo la consulta? David, ¿sabe alguna respuesta? Bueno, listo, no hay problema de que si no... Sí, dígame.
Exacto, muy bien. O sea, David aquí muy bien, David, te felicito. Claro que sí, David. Eso. David entonces nos menciona todos los tipos de fracciones que tenemos nosotros y que vamos a abordar, ¿cierto? Eso es. Entonces, hay unas fracciones que se llaman propias, impropias, mayores que la unidad, menores que la unidad, iguales que la unidad. ¿Y Vargo en sí? Sí, sí, por eso yo estoy diciendo David, Cristian David. Claro, claro. ¿Sí? Muy bien, entonces, ese tipo de fracciones vamos entonces a abordarlas. ¿Sí? Ese tipo de fracciones vamos a abordar. Entonces vamos a hacer aquí un recuento de lo que estaba diciendo pues David. Vamos a entrarnos un poquito pues con el concepto de fracción. Ahí están viendo mi pantalla. Voy a maximizar aquí un poco. Eso ya lo miramos entonces el miércoles pasado. Pues la fracción se puede expresar como una división de una cosa en tres partes. Una fracción también equivale pues como a porciones, ¿sí? A partes o porciones de un todo. Y en matemática, en la definición pues desde un diccionario aparece pues como un quebrado. Pues si hablan del término de quebrado es como un número que expresa una o varias partes de la unidad. ¿Sí? Listo. Pero vamos entonces a entrarnos un poco más en ese concepto. Aquí por ejemplo ¿qué significa esa expresión? Esto se lee como un medio, ¿cierto? Y eso es, exacto. Y ese un medio es simplemente, eso es un número, ¿sí? Pero un número que está formado por dos números enteros y un vínculo. Entonces esa rayita que está allí se llama vínculo. Se puede leer como un medio, se puede leer como la mitad, ¿sí? 1/2, entonces se puede leer como la mitad. Y se puede entonces entender también que ese es como el símbolo de lo que representa pues la mitad, ¿sí? Miremos aquí entonces, a partir de un ejemplo, bueno, pero nos preguntan, ¿la mitad de qué? O sea, siempre hablamos de la mitad, pero de la mitad con respecto a algo. O sea, la mitad de un vaso de agua, la mitad de una gaseosa, la mitad de una torta, la mitad de un pan. Ya, por ejemplo, estamos casi a mitad de mes, ¿cierto? Ya hoy es 2, ¿sí? O la cantidad de dinero. Bueno, siempre hablamos también de la mitad. O sea, por ejemplo, si tenemos un hermanito y entonces nos compran un dulce, dice, le da la mitad a mi hermano. Pues, por ejemplo, siempre estamos en el término de la mitad, ¿sí? Pero esa mitad, recordemos entonces que la podemos representar como un medio. Aquí, por ejemplo, ese es un billete entonces de 1000. Pues dice que es de 1000 pesos. Ese es un billete pues como de juguete. ¿Sí? Entonces es un billete de 1000 pesos. Un momento. ¿Cuánto es la mitad entonces de 1000 pesos? ¿Quién lo escribe por el chat? 500. Exacto. 500 pesos, ¿cierto? Entonces miren que aquí dice que en ese billete de 1000 pesos, conocido como una luca, pues en este billete se le conoce pues como una luca. Entonces una luca te indicaba pues que eran 1000 pesos. Entonces, ¿cuánto será media luca? Entonces sería media luca, sería ante lo que usted está haciendo por el chat, muy bien, 500 pesos. Eso es. Eso. Entonces, miren aquí, eso se expresaría de la siguiente manera. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y entonces está haciendo mucha interferencia. Vamos a cerrar los micrófonos por eso, gracias. Listo, entonces miren que aquí de esta manera nos representaría pues como la mitad, para uno calcular la mitad de 1000. Entonces sería un medio, ¿cierto? Un medio que es la mitad, un medio por 1000. ¿Sí? Un medio por 1000. Entonces, si hacemos esto, básicamente lo que uno aquí haría sería multiplicar el 1 por el 1000. Y 1 por 1000 nos va a dar entonces 1000. Dividido entre 2, sí, lo que pasa es que están usando muchos la cámara. Vamos a desactivar las cámaras, por favor, para que de pronto el audio les funcione a ustedes mejor. Ustedes desactiven su video, cierren sus cámaras para que el audio les funcione mejor. Bien, entonces les decía, cuando hacemos esta operación que tenemos aquí, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicamos el 1 por el 1000 y lo dividimos por 2.
¿sí? Por eso, mire, yo estoy hablando, apaguen las cámaras todos, apaguen todos la cámara por favor para que vean que la imagen les va a mejorar y el audio les va a mejorar. Cierren por favor los micrófonos todos también. Listo. Entonces, este 500 sabemos pues que es la mitad de 1000, pero ¿cómo lo hacemos? Pues 1000 dividido 2, simplemente es eso, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿ya quién nos representa? Bueno, 1000, o sea, la mitad de 1000 es igual entonces a 500, entonces la mitad de 500 pesos son 500 pesos, pues lo que estábamos mencionando ahorita. Voy a avanzar un poquito más, que esto ya está muy repetitivo aquí. Aquí pasa semejante, tenemos entonces 100 pesos, ¿cierto? Y la mitad de 100 serían entonces 50 pesos. Pues ya esta moneda muy poco la estamos utilizando, la moneda de 50. Listo. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos, eh, ya por favor, ya, concéntrese en lo que estamos trabajando, ya, Kevin Andrés Jara, ahorita apaga la cámara, por favor. Entonces tenemos, ojo, tenemos en este caso, por ejemplo, 600 pesos, tenemos 6 monedas de 100, serían 600 pesos. Si nos preguntan cuál es la mitad, bueno, si tenemos 6 monedas, la mitad serían 3 monedas simplemente, ¿cierto? Y eso equivaldría a 300 pesos. Estoy tratando de mostrarle como muy simple, muy sencillito los ejemplos, pero la idea es que podamos entonces entender un poco esto. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces una serie de vacas, pero aquí ya no nos preguntan por la mitad. ¿Sí? Entonces dice, un señor tiene 9 vacas y quiere regalar la tercera parte a su hijo. ¿Cuántas vacas debe regalar? ¿Sí? Ojo, la, la tercera parte, entonces mire lo que dice acá, mire cómo nos muestra la representación. O sea que esas 9 vacas que tienen aquí, hay que repartirla en 3 partes iguales. O sea, 9 dividido 3, se nos va a dar entonces, nos va a dar entonces 3. Entonces, mira, aquí tenemos un tercio de 9, así se lee esta expresión que tenemos aquí, este número que está aquí, se lee como un tercio por 9 o un tercio de 9. Si la expresión D indicaría entonces este punto e indicaría una multiplicación. ¿Sí? Cuando encontramos entonces las expresiones, Samuel, entonces porque tienes de pronto dificultad en tu internet, ¿sí? Porque los demás creo que me están escuchando bien. ¿Sí? Listo, ven. Bueno, entonces tenemos aquí, ojo. Cuando queremos calcular entonces ese un tercio de 9, esa expresión D se entiende entonces como una multiplicación y la multiplicación se puede expresar entonces como un punto. ¿Sí? La multiplicación se puede expresar entonces como un punto. Entonces aquí lo que hacemos es 1 por 9 nos daría 9, dividido entre 3, entonces nos va a dar 3. O sea que la cantidad de vacas que el señor va a regalar sería entonces un tercio. Ojo que eso es lo que es simplemente representación de números fraccionarios. Aquí, por ejemplo, usted nos muestra, ese vaso tiene capacidad para la cuarta parte de un litro. Y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué capacidad tiene entonces el litro? Pues aquí nos lo están representando. Entonces, un cuarto de 1000 o un cuarto por 1000 es igual entonces a 250. Ese cc que dice aquí es centímetros cúbicos. Exacto, centímetros cúbicos. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente un cuarto o que los 4 cuartos iban a darnos un litro? Pues si un cuarto son 250 centímetros cúbicos, aquí tenemos 250 más 250 más 250 más 250, nos va a dar entonces 1000. ¿Cuántas veces está el 250 aquí? Está 4 veces, de acuerdo a como dice aquí, un cuarto. ¿Sí? Al decir que eso es un cuarto, indicaría entonces que ese 1000 está repartido en 4 partes iguales y cada parte entonces equivale a 250 centímetros cúbicos para este caso particular. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces un terreno dividido en 8 partes iguales. ¿Se están de acuerdo? Sí.
Entonces dice, por este lado la altura mide 20 metros y la base 40 metros. ¿Sí? Entonces, recordemos el concepto que vimos por allá en las clases anteriores del área. ¿El área entonces cuánto es? Aquí nos los muestra. 800 metros cuadrados, claro. ¿Cómo se calcula? 20 por 40, ¿cierto? O sea, base, se multiplica la base por la altura. Muy bien, se multiplica entre la base por la altura y se nos va a dar entonces 800 metros. Recordemos que este punto indica entonces es multiplicación. ¿Sí? Este punto allí nos está brindando entonces una multiplicación, representa eso. Bien. Ahora, aquí tenemos entonces el mismo terreno, dividido en 8 partes iguales y hemos tomado entonces un octavo. Y un octavo entonces serían 100 metros cuadrados, como lo que nos muestra entonces allí la representación, ¿cierto? Entonces tenemos 1 por 800 nos va a dar 800, dividido 8, 800 dividido 8, entonces tenemos que nos va a dar 100. Después son 100 metros cuadrados. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces un billete de 1000 y nos piden ahora que calculemos la décima parte. O sea, un décimo de 1000. Si lo tenemos en términos de moneda, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monedas acá. Y un décimo sería una sola monedita. Y una sola moneda equivale a 100 pesos. O sea que un décimo de 1000 es igual a 100 pesos. Entonces, miren que aquí estamos hablando de pronto lo que nos decía Adrián al principio, de que eso es una forma de expresar números fraccionarios en números decimales. Pero esos decimales que tenemos aquí son enteros. Hay que tener en cuenta que los decimales pueden ser un número decimal pues, que tenga coma, menor que la unidad, que tenga coma, decimal finito o infinito, pero también tenemos estos números que son, por ejemplo, el 100, como que ahorita, este 100 que hemos ahorita, ¿sí? El 800, por ejemplo, son números decimales, pero números decimales finitos y enteros. Ahora aquí esta expresión, eso es interesante y tiene relación con lo que nos escribió por acá lo que nos decía antes de Cristian David. Y es que aquí hay una fracción. Entonces, ¿cómo explicamos ahora la expresión 3 medios? ¿Sí? 3 medios. Ese 3 medios, dice aquí, 3 veces la mitad de algo. O sea, 3 veces, 3 por 3 veces la mitad de algo. No nos daría 6 de pronto por ahí. Voy a hacer algo aquí antes de que de pronto avancemos un poquito. Voy a buscar aquí una pluma. ¿Sí? Sí, sí, por favor, paren el chat, concéntrense en lo que estamos haciendo. Si ustedes quieren escribir cualquier otra cosa, se desconectan entonces con sus números de teléfono por aparte, por favor. Listo, entonces, ojo, tenemos aquí 3 medios. Esta expresión que tenemos aquí, vamos a tratar entonces de hacer una pequeña gráfica de ese 3 medios. Ahorita, por ejemplo, si miramos, voy a escribir por acá, un medio, ¿sí? Si esto lo representamos gráficamente, pues, tenemos entonces una unidad y hay que dividirla en cuántas partes esa unidad. Me escriben por el chat, por favor. ¿En cuántas partes se dividiría la unidad para representar ese un medio? Se divide en 2 partes. Bien. Y de ellas entonces, bien. Y de ellas ese un medio que indicaría que estamos sumando 1 de 2. ¿Cierto? Bien. Aquí entonces eso sería así. Un medio. De allí estamos sumando entonces una parte, ¿sí? Una parte de 2 que hay. En ese caso, aquí tenemos 3 medios. ¿Listo? Paremos el chat, por favor, un momento. Ya. Muy bien, gracias por la respuesta. El 3 medios. Ahora, ese 3 medios también tenemos que hacer entonces el dibujo. ¿En cuántas partes estaría dividida la unidad? Voy a dibujar aquí la unidad. ¿En cuántas partes dividimos ahora esta nueva unidad que he dibujado yo aquí?
En 3, en 2 dice Acevedo, Andrés, bueno, por acá 3, 2. ¿En cuántas partes había que dividir la unidad? ¿En 3 o en 2? Sebastián, en 5 partes, dice Sebastián Benítez, en una parte. Mm, dice Chamel que en 2 y se toma una. Bueno, miremos aquí. Presten atención aquí un momento porque ojo aquí con lo que estamos haciendo. Miren, me voy a devolver. Listo, paremos un momentico el chat. Me voy a devolver entonces aquí a esta que tenemos. Miren, tenemos un medio. Ese un medio indicaría entonces que la unidad estaba dividida en dos partes, ¿cierto? Estaba dividida en dos partes, pero de ella solamente tomamos una sola. ¿Y qué número nos indica las partes en que está dividida la unidad? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Quién me dice? El de abajo. Exacto. Y ese número recibe un nombre. ¿Cómo se llama? Ese número. Denominador. Muy bien. Entonces, el denominador indica. Listo, muy bien. Cerremos, por favor. El denominador indica las partes en que está dividida la unidad. Entonces, en el caso de aquí arriba, que tenemos la parte superior, entonces el denominador sigue siendo 2. O sea que la unidad hay que dividirla en dos, en dos partes. Muy bien, Sara. ¿Sí? La unidad había que dividirla entonces en dos partes. Te voy a entrar aquí. Esa entonces la dividimos en dos partes. Y de esto tenemos entonces que tomar tres. ¿Cierto? Por aquí, por ejemplo, tenemos una sola parte, un enumerador, es una sola parte y tomamos una sola. Aquí tomamos una, dos, pero necesitamos tres. Entonces, ¿qué necesitamos hacer entonces para poder tomar tres partes? ¿Qué nos tocaría hacer allí? No, porque las partes tienen que ser iguales. Mira, si tengo aquí un medio, divide entre dos partes y tomé todo es un medio. Si un cuadro de... Exacto. Bien. Cristian por acá nos está diciendo entonces que... Ahora lo voy a repetir entre lo que estaba diciendo aquí ahorita. Si este cuadro lo divido yo a la mitad, entonces no me quedan partes iguales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dibujar otro cuadro, pues como igual al anterior. Otra vez partirlo a la mitad. ¿Sí? Mira aquí un momentico, partirlo entonces a la mitad y colorear. Y ahí sí tengo entonces coloreado una, dos, tres partes y cada unidad está dividida entonces en dos. ¿Sí? Y cada unidad está dividida en dos. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Cuando la unidad es menor, cuando la fracción es menor que la unidad, esto se llama una fracción propia. ¿Sí? Y cuando el fraccionario es mayor que la unidad, esto se llama fracción impropia. Exacto. Fracción impropia. Listo, bien, escuchen ya. Entonces, esto, 3 medios, listo, listo, sí, por favor. Entonces, mire, este 3 medios se expresa entonces como, gráficamente sería entonces la unidad, una unidad completa dividida en dos, se toma toda, otra unidad y se toma solamente una parte de ella. ¿Sí? Eso es. Listo, vamos a avanzar aquí. Entonces, miren, eso es lo que nos estamos mostrando de esta manera. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo ya, es otra expresión. Voy a volverme aquí un momentico. Ojo. Mira, aquí tenemos es 3 medios, siempre una sola unidad, un solo número fraccionario, ¿cierto? Aquí tenemos es un punto, un por, pues 3 por 1 daría 3, sobre 2, ese es 3 medios, ¿cierto? Les decía aquí, eso es una sola fracción, fracción impropia, propia, perdón, y es menor que la unidad. Las fracciones impropias son las que son mayores que la unidad. Repete aquí eso porque aquí nos vamos a dar otro tipo de fracción, esa que está aquí. En muchos textos encontramos expresiones como esta. Por ejemplo, cuando compramos una gaseosa, la que dicen que el tamaño familiar tiene este número, 3 un medio. ¿Cierto? 3 un medio. O sea, esto quiere decir, por ejemplo, si en términos de gaseosa, entonces quiere decir que son 3 litros
y medio litro más, o sea, 3 litros y medio, lo lee uno de esa manera, 3 y medio, o sea, 3 litros y medio, en el caso pues de la gaseosa, ¿sí? Este tipo de fracción recibe un nombre. ¿Cómo se llaman esas fracciones? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama ese tipo de fraccionarios? Exacto, no, se llaman números mixtos. Se llaman números mixtos y aquí está. Miren, aquí está. Eso se llaman números mixtos. ¿Por qué se llama número mixto? Tiene esta parte, que es una parte entera, y esta parte de acá, voy a encerrarla aquí, exacto, es una fracción. Entonces, un número mixto tiene una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Ese número mixto, ese 3 un medio, vamos a cerrar los micrófonos por favor. Eso. Ese número mixto se puede expresar la parte entera y la parte fraccionaria, pero también se puede expresar entonces como una suma, 3 más un medio. ¿Sí? 3 más un medio. Entonces ya tenemos entonces 3 tipos de fracciones. Fracción propia, que es menor que la unidad, fracción impropia, que es mayor que la unidad, y están los números mixtos. Pero los números mixtos también son mayores que la unidad. ¿Sí? Son mayores que la unidad. Listo. Hoy están muy, 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 muy desaplicados con lo del chat. Por favor. Aquí, por ejemplo, nos van a mostrar entonces esos temas de ejemplo. Entonces, ¿cuánto es 3 medios de 1000? 3 medios de 1000 pesos. Entonces, por ejemplo, de una forma, entonces tenemos, primero sabemos que un medio de 1000 sería 500, ¿cierto? Y los 3 medios de 1000 serían 3 veces la mitad de 1000. Entonces serían 500 más 500 más 500. O sea, eso equivaldría entonces a 1500. ¿Sí? Para entender el término de 3 medios, miren que son 1500. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que miren, aquí nos está indicando que eso es más que la unidad. Pues la unidad es el término del billete de 1000. Y 1500 es más que 1000, ¿cierto? O sea, son 1000 pesos más la mitad de otros 1000 pesos. En otras palabras. Listo. Aquí, por ejemplo, 3 cuartos. Pregunto, ese número que voy a encerrar aquí, me escriben por el chat, por favor, escriben por el chat si es una fracción propia o impropia o un número mixto. Por el chat. Por el chat escriba. Por el chat, escriban fracción propia o impropia. Bien, Matías, bien, propia, están diciendo por acá. Exacto. Eso es una fracción propia, porque es una fracción menor que la unidad. ¿Sí? Muy bien, eso, muy bien para todos, Elizabeth, bien. Los felicito, exacto. Estamos entendiendo entonces. ¿Por qué nos damos cuenta también que es una fracción propia? Ojo, condiciones aquí. Miren, aquí les voy a colocar. Para una fracción propia hay una condición. El numerador es menor que el denominador. Exacto. Eso hace que una fracción sea propia. El numerador, que es este, ¿cierto? Y ese es el denominador. Aquí el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, entonces ya sabemos que eso es una fracción propia. En las impropias pasa lo contrario. Eso, muy bien. El numerador
En ese caso es mayor que el denominador. Eso. Ahí disculpen la letra, pero entonces tratar de escribir pues como sobre la pantalla es un poquito incómodo. Se la impropia, el numerador es mayor que el denominador. Eso es una forma de uno identificar cuándo la fracción es propia y cuándo la fracción es impropia. Listo. Vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Vamos a cerrar los micrófonos. Eso, para que no se escuchen las conversaciones de allá atrás. Aquí, por ejemplo, observamos entonces la cantidad de peces que hay allí en la pecera. Listo. ¿Qué fracción de total de peces son los peces amarillos? Desde aquí. Son 8 los peces amarillos. ¿Cuántos son los peces? Son 8. Exacto. ¿8 de cuánto en total? 8 de cuántos? De 15. Entonces por eso, mire aquí, dicen que la cantidad de peces amarillos sería entonces 8 quintos. La cantidad ahora de peces verdes, 3 de 15. Exacto, 3 de 15. Y la cantidad de peces naranjas con franjas negras, 4 de 15. Exacto, 4 quinceavos se lee de esa manera. 4 quinceavos. Listo, muy bien. Entonces miremos, aquí hay algo particular con esos números. ¿Sí? Miremos aquí por favor un momentico la pantalla. Hay algo particular con esos números. Es que, por ejemplo, hay números de estos que se pueden simplificar. ¿Sí? Paremos el chat ya, por favor. Eso. Sebastián, cuando escribas, por favor, si escribes una sola vez o dos veces la respuesta, muy bien. Lo que pasa es que si escribes tantas veces, no hay necesidad de hacerlo tantas veces. ¿Sí? Con una o dos veces que lo hagas, nos damos cuenta que estás contestando. Y eso, muy bien. Ojo, aquí por ejemplo tenemos entonces varias fracciones, 8 quinceavos, 3 quinceavos y 4 quinceavos. En estas fracciones uno puede encontrar que hay algunas que se pueden simplificar. O sea, cuando hablamos de simplificar es expresar la fracción con otro término, pero que represente lo mismo. ¿Sí? Con otro término que represente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de simplificar es que podemos sacar mitad, tercera, cuarta, quinta al término, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí el 8 tiene mitad, o sea, se puede dividir entre dos partes iguales, ¿sí o no? Marianela, muy bien, sí. Y el 15 se puede dividir en partes iguales, que sea un número entero, no se puede, ¿cierto? Es impar, exacto. El 8 es un número par y el 15 es un número impar. Listo. Ahora, listo, Adrián. Ahora pregunto, un momento. Un momento. Por el chat me van a contestar. ¿Cuál de estas fracciones se puede simplificar? ¿El 8 quinceavos, el 3 quinceavos o el 4 quinceavos? La primera, eso. Presten atención que yo dije que por el chat, ¿cierto? Exacto. El 3 quinceavos. Eso. Esta se puede simplificar. Entonces aquí tenemos 3 quinceavos. Si lo simplificamos, ¿cuánto nos va a dar? Escriban por el chat cuánto sería la simplificación de 3 quinceavos. ¿Cuánto sería la simplificación de 3 quinceavos? Chamel dice que es un quinto. ¿Alguien más? Un quinto dice, por allá, 16. Nicole no. Bien, William, un quinto. Sara, 18avos. Sebastián, no. Bien. Ojo, un tercio, dice Jonathan. Vamos a mirar cómo se simplificaría entonces. Los dos números que tenemos aquí, el 3 quinceavos, listo, bien, paremos un momentico por favor el chat, tienen algo particular y es que ambos números se pueden dividir por 3. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a escoger otro color en la pluma. Me deja por acá.
aquí. Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 3 quinceavos. Si el 3 lo dividimos entre 3, o sea, hacemos esto, una división 3 dividido 3, nos va a dar 1. Y el 15 también se puede dividir entre 3. Si lo dividimos entre 3, 15 dividido 3, nos va a dar 5. O sea que 3 quinceavos es igual a 1 quinto, que es lo que estaban entonces viendo ustedes por allá al principio, la mayoría, ¿cierto? O sea que si yo tengo 3 quinceavos, yo también lo puedo expresar como 1 quinto. Y estas son fracciones que son iguales, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue entonces simplificar, ¿sí? Lo que hicimos fue simplificar. Cuando nos aparece un 1 o un número que se llaman números primos dentro de una cantidad fraccionaria, un seno que sea el número primo, entonces ya hasta ahí llegaría la expresión, no podíamos simplificarlo más. Entonces esto es lo que nos decía David, que eso es una fracción que es irreducible. Esta es una fracción que es irreducible. ¿Sí? ¿Cuándo es una fracción que es irreducible? O sea, cuando ya de aquí no podemos simplificar más. Porque hay fracciones que uno puede simplificar una vez, 2 veces y varias veces, pero llega un punto en que ya no se puede simplificar más. Entonces eso se convertiría en una fracción irreducible. Listo. Vamos, por favor, concéntrese por favor en la clase. Concéntrese por favor en la clase. Ahora preguntan aquí. Escriben por el chat, por favor. Escribamos por el chat. ¿Cuánto da esta suma? 8 quinceavos más 3 quinceavos más 4 quinceavos. ¿Cuánto vale esa suma de fracciones? ¿Cuánto sería el resultado? Escribamos por el chat, por favor. ¿Cuánto da esa suma de fracciones? Chamel dice que da 15 sobre 15. 15 quinceavos. Bueno, miremos aquí, ojo. Estas fracciones tienen algo en particular. Muy bien, Chanel. Estas fracciones, y eso todos, bien, tienen algo en particular. Y es que todas tienen el mismo denominador. Mira, aquí tenemos 15, 15, 15. Por el chat, me escriben por favor. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, ¿cómo se les dice las fracciones? Ese tipo de fracciones, ¿cómo se les llama? Hay algo por allá que hemos también visto. Equivalente. No. Ojo, ya cambié la pregunta. Escríbeme la pregunta, por favor. Jonathan, no, vamos a correr acá. Homogénea, dice Chamel. Claro. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, en este caso que es 15, la fracción se llama fracciones homogéneas. ¿Sí? Entonces, para hacer esa suma, lo voy a escribir aquí, ¿sí? Para hacer esa suma, lo que hacemos es, escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores. En este caso sería 8 más 3 más 4. Y por lo tanto es efectivo lo que nos decían por allá antes de la mayoría, que 8 más 3 daría 11, más 4 nos va a dar 15. Entonces nos va a dar 15 dividido 15. ¿Cierto? 15 dividido 15. Entonces, de esta manera, entonces, es la expresión. Pero, ¿cuánto da la división de 15 entre 15? ¿Quién me contesta? Eso, Chamel ya lo contestó por allá. 15 dividido entre 15 es igual, bien, Matías, es igual a 1. Eso es. Entonces, 15 dividido entre 15 es igual a 1. O sea, todo número dividido por sí mismo siempre nos va a dar 1. Pero hay una excepción. Oh, hay una excepción, pues que no se puede dividir entre 0, ¿cierto? Eso ya lo vimos entonces nosotros por allá más adelante, anteriormente por allá. Ojo, entonces, listo, muy bien. Eso. 15 o 15 nos va a dar 1. ¿Ese 1 qué representa? Pues toda nuestra pecera. O sea, todo esto de 1 sería todo eso que tenemos acá.
toda nuestra pecera. Listo. Entonces ya miramos entonces que tenemos fracciones propias, fracciones impropias, hay fracciones, números mixtos, ¿cierto? Y entre varias fracciones podemos encontrar fracciones que son como estas. Voy a decir aquí el nombre para que no se nos olvide. Hay fracciones que son homogéneas, ¿sí? Porque tienen el mismo denominador. Y entonces, cuando tienen denominador diferente, ¿sí? Cuando tienen denominador diferente se llaman fracciones heterogéneas. Muy bien, Chamel, fracciones heterogéneas. Listo. Voy a parar allí porque nos queda muy poquito tiempo, un momento. Vamos a parar un momentico. Allí. Y voy a saltar entonces un momentico aquí a la página, la plataforma entonces de matemáticas. Présteme atención aquí. Recordemos entonces que cuando entramos a la página de matemáticas, pues si nos vamos aquí desde el principio, Liceo Caucasia, matemáticas de sexto, tenemos tercer periodo. ¿Sí? Tercer periodo. Y aquí tenemos entonces la guía número 1 del tercer periodo. Esta guía número 1 habla sobre lo que es el uso de las fracciones en diferentes contextos. Yo les expliqué en la clase pasada, la semana pasada, esa primera parte. Hicimos un trabajo pequeño con este video. Pero miren que aquí ya están listas las actividades. Entonces, por favor, en esta semana vamos a entrar entonces a la página, ¿sí? Y vamos entonces a empezar a hacer las actividades que están aquí. Recuerden que cuando le damos clic sobre este punto negro, esta flechita que tiene el puntico negro, automáticamente entonces se abre, ¿cierto? ¿Sí? Se abre entonces la fracción. Esta primera tiene que ver respecto de pronto a lo que se muestra aquí en el video. Entonces vamos a ir tomando notica antes de esto en los cuadernos y vamos a ir respondiendo las preguntas que nos hagan allí. Esta flecha moradita que nos muestra aquí, esta flecha, este botón morado con flecha blanca, nos indica entonces que podemos avanzar. Entonces, vamos a encontrar más cositas allí. Cuando termine entonces la actividad número 1 de esa guía, pasan entonces a la actividad número 2, ¿sí? Que está puesta aquí. Miren que esta es muy cortica. La actividad número 3 es solamente esto, no tiene más presentaciones, solamente una sola. Y así entonces, ojo, al final vamos a encontrar un test. Hora de poner a prueba lo aprendido. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí en ese caso? Adrián, ¿tiene una pregunta? Ya enseguida me escribe por el chat, por WhatsApp y yo le mando enseguida, le explico yo. Ya enseguida. Ojo, miren, aquí tenemos entonces, si somos de sexto A, antes tenemos que entrar aquí al test de sexto A o al test de sexto B, en el caso que seamos de sexto B. Sí, dime, está levantando la mano. Están levantando la mano por ahí. ¿Alguien? No. ¿Qué semana debemos de escoger para esta? Sí, habla por favor de eso. Ya le muestro enseguida, ok. Ya le muestro enseguida. Oh, eso, no se preocupe, ya vamos a terminar, no se preocupe. Miren, ojo, para entrar acá debemos de entrar a ese tercer periodo. Yo les mando el link aquí. Guía número 1, ya no vamos a hablar de semana, sino de guía. Guía número 1, y aquí está entonces. En el tercer periodo, guía número 1. ¿Sí? Ojo, entonces cuando llegamos aquí al final, que hemos hecho todas las actividades, vamos a encontrar entonces el test. Les explico aquí. Cuando damos clic, por ejemplo, si yo soy de sexto A, le doy clic acá y me muestra entonces esta ventana. Si me conecto desde un celular, tengo que activar el giro automático del celular. ¿Sí? Tengo que tener la pantalla del giro automático del celular y girar entonces mi celular para que se me muestre entonces aquí la lista de estudiantes. Aquí están todos ustedes, todos los estudiantes. Y para hacer el examen, por ejemplo, si yo soy Salomé Esquivel, yo le doy clic, dice aquí Acosta Salomé Esquivel, le doy clic y me pide la contraseña.
¿Cuál es la contraseña? El número de la tarjeta de identidad. ¿Sí? El número de identidad. Supongamos, por ejemplo, que la alumna sea la 000, entonces coloco aquí 0000 y le doy OK. Escribo mal el número, se me dice aquí contraseña equivocada. Tengo que escribir el número correcto. Cuando escribo bien el número, entonces aparecen ya las preguntas y vamos a ir contestando ahí enseguida. Mire, el examen tiene 20 preguntas y tienen media hora para resolverlo. ¿Sí, Jonathan? Ya les voy a mandar el link por el grupo. Ya les mando el link por el grupo de la guía número 1. Sí, vamos a hacer los micrófonos, por favor. Listo, ojo. Ya sabemos entonces. Pero antes de hacer el quiz, el test que tenemos acá, hay que repasar todo eso que tenemos aquí, ¿oyeron? ¿Sí? Repasamos todo eso por acá. ¿Sí? Ojo, entonces ya sabemos, hacemos esa actividad y el test que está aquí al final. ¿Hasta cuándo hay plazo para hacer el test? Hasta el 29 de agosto. Entonces, la semana número 5, que es del segundo periodo, tenemos plazo hasta el viernes, ¿sí? Tenemos plazo hasta el viernes y el viernes 22, para terminar la guía número 5, que es del segundo periodo. Esta guía, la semana 5, perdón. Esta guía, que es la guía número 1 del tercer periodo, tenemos plazo hasta el 29 de agosto. ¿Sí? Guía número 1 del tercer periodo. Bueno, señoritos, ¿alguna pregunta? Listo. Bueno, ok. Hágame un favor, por el chat, me van a escribir, por el chat, antes de que se vayan, por el chat me van a escribir quiénes tienen computador en la casa. Entonces, escriben el nombre, Pepito Pérez, tengo computador. ¿Sí? Por el chat enseguida. ¿Sí? Para yo tomar notica de algo aquí para poder hacer algo después. Listo, señoritos. Bueno, ahora sí. Buen resto de día para todos. Se cuidan mucho. Buenos días.